Hola y bienvenidos al canal y al nuevo video. Hoy los voy a llevar a las orillas del Mar Muerto. Vamos a hablar de los manuscritos de Qumrán, también conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. En la actual Palestina cisjordana, en 1947 unos pastores hallaron miles de fragmentos, que una vez reconstruidos pudieron revelar rollos en los que encontramos escritos sagrados, escritos de la Biblia. Hasta ahí, nada muy especial, salvo que es un tesoro absolutamente inmenso para la humanidad, para todos nosotros. Porque aquí, en Qumrán, tenemos las versiones más antiguas de la Biblia. En este video también vamos a preguntarnos quién pudo haber escrito los manuscritos de Qumrán, cuándo pudieron haber sido escritos, cómo pudieron tener acceso ya en esa época a toda la información que encontraremos en los evangelios algunos cientos de años después. Y también vamos a plantearnos la pregunta de por qué los manuscritos del Mar Muerto fueron escondidos en cuevas. Y también van a ver, amigos, que al sumergirse en los manuscritos del Mar Muerto, entendemos que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos no siempre ha sido la misma. Entre el corpus de todos los textos disponibles para componer la Biblia, tarde o temprano, hubo personas que tomaron decisiones y se preguntaron, ¿cuáles son los textos que vamos a integrar en nuestra Biblia, la nuestra? Dependiendo de cómo se interpreten algunos textos de los manuscritos de Qumrán, el significado de la Biblia pudo ser muy diferente. Los manuscritos de Qumrán nos llevan a la fase 4 oculta de la Biblia. ¿Por qué? Eso veremos en este video. Pues porque en los rollos tenemos salmos que no forman parte de la Biblia. Tenemos salmos en nuestra Biblia actual que no forman parte de los rollos de Qumrán. Y también tenemos, entre otros, el libro de Enoc en 12 ejemplares completos. Solo aparece en una versión de la Biblia en todo el mundo, la Biblia etíope. Así que, gracias a los manuscritos de Qumrán. Bueno, esos son secretos que finalmente pudieron ser revelados después de haber estado ocultos durante casi 2 milenios, y otros que siguen ocultos, pero esta vez en Internet. Son aquellos que usan CyberGhost VPN, el patrocinador del canal. Si no estás familiarizado con el concepto de un VPN, bueno, de hecho, es un software que te permite conectarte a Internet de forma anónima y proteger tus datos. Significa decir adiós a los anuncios intrusivos y a la venta de tus datos personales. Y además de eso, por ejemplo, te permite acceder a contenidos bloqueados, como por ejemplo Netflix. No es igual conectarse desde Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos. El software desbloquea más de 35 plataformas de streaming, como Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, y otras. CyberGhost es líder mundial en seguridad en Internet, con más de 38 millones de usuarios y uno de los VPN más recomendados en Trustpilot. Cuando te conectas a través de CyberGhost, la dirección IP de tu computadora, es decir, su tarjeta de identidad, será ocultada y tu navegación será redirigida. Gracias a 7,000 servidores en 90 países. Por supuesto, está de más decir que con la conexión de CyberGhost no se guarda ningún dato del usuario. 100% anónimo, 100% fantasma. Para los que no son muy expertos en tecnología, de verdad, adelante. Es súper fácil de usar y además, con una sola cuenta, lo pueden usar en 7 dispositivos diferentes, así que, ya sea para ti, tus diferentes dispositivos o para toda la familia. Y es compatible con Mac, Windows, iOS, Android, Smart Televisión, consola de videojuegos, Linux, todo lo que puedas imaginar. Y como CyberGhost es el socio del canal, en la descripción encontrarás un enlace para acceder a tu oferta especial. Y puedes obtener hasta un 84% de descuento, solo cuesta 1.94 al mes menos que un litro de gasolina. Y tienes 4 meses gratis y aún hay más. Porque si no quedas convencido, tienes 45 días de garantía de satisfacción o reembolso, además de la disponibilidad de un equipo que habla francés. 24/7 para responder tus preguntas. No lo pienses más, únete a la comunidad de CyberGhost VPN y desaparece de los radares intrusivos de Internet. Nosotros vamos a explorar la cara oculta de la Biblia con los manuscritos de la Madre Muerta, bajo algunos. En los manuscritos de Qumrán, llamados de la Madre Muerta, se muestra que la Biblia es un escrito falsificado. Pero no es así. Subtitulaje francés 2021. Subtitulaje francés 2021. Los
Algunos de los textos de los manuscritos de Madre Muerta datan de antes del nacimiento de Jesús, con descripciones muy detalladas de Judea y de cómo se vivía el judaísmo allí. Otros textos provienen de la época de Cristo. La redacción de los primeros textos bíblicos inició cerca de 1000 años antes de Jesucristo, y en esa época, siglos antes de nuestra era, la Biblia tuvo sus primeras traducciones. Para los judíos, que en esa época ya no hablaban hebreo, sino que conocían el arameo o simplemente el griego. Estos rollos contienen el ejemplar más antiguo de los 10 mandamientos y textos sobre el Apocalipsis. Estos rollos tienen 45 copias del Deuteronomio, 41 de los Salmos, 30 de Génesis y 27 de Éxodo, y todo lo demás. Me abstendré de enumerárselos para no hacerlos dormir tan temprano en el video, pero de todos modos se los muestro en pantalla. Estos textos fueron escritos por los esenios, un movimiento judío que prosperó desde el siglo II a.C. Algunos lo ven como una secta, pero tenía solo 400 miembros. El manuscrito más largo hallado en Qumrán mide 7 metros e incluye todo el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Es más increíble porque está casi intacto. Pero ¿quién escribió esto y por qué fueron ocultos? No muy lejos del lugar donde se encontraron los manuscritos, se encuentran las ruinas de la ciudad de Qumrán. Allí encontramos cerca de 70 restos de hombres, todos enterrados de la misma manera. ¿Serán ellos los autores de los manuscritos? No es imposible, ya que los restos tienen la misma antigüedad que los rollos bíblicos, que mencionan a los hijos de la luz, hombres que vivían aislados, sin familia, mujer ni dinero. El hecho de fechar la época en que vivían estos hombres confirma que los esenios existieron al menos hasta el siglo I de nuestra era. Excavaciones iniciadas a principios de los años 50 revelaron las ruinas del primer monasterio de la cultura occidental. El término quizá no sea el más adecuado, pero en la cuna de la civilización judeocristiana ha sido aceptado desde entonces. Estamos frente a un monasterio de la cultura occidental. Al reconstruir nuestra historia, es arriesgado rechazar nuevos elementos solo porque no encajan con lo que creemos saber. Olaf Rohrer, antropólogo alemán, lo afirmó. Si lo que siempre se ha dicho sobre los esenios es cierto, entonces la gente que habitó en Qumrán ciertamente no son esenios. Por otro lado, si realmente lo son, entonces la descripción que se hacía de ellos hasta ahora era falsa. Los esenios hicieron voto de nunca divulgar a nadie su conocimiento esotérico y de rendir un culto absoluto a la pureza. Por eso frecuentaba mucho los mikvés, baños rituales judíos. Quienes escribieron estos textos describieron lo que haría Dios cuando llegara el Mesías, rey y profeta, esperado por todos. La manera en que están escritas las frases es similar a lo que se puede leer en los evangelios de Mateo, Josué y Lucas. Y esto 200 años antes de que ellos escribieran sus evangelios. Aún más sorprendente, más allá del contenido en sí, son verdaderas similitudes en cuanto a la forma de las frases y la construcción del texto las que se encuentran en el evangelio según Mateo. Aunque descubrimos estos textos en 1947, ¿sabían Mateo o Lucas de ellos al escribir sus versículos? ¿Los habrían copiado antes de dejarlos en cuevas inaccesibles? ¿O todavía nos falta un eslabón escrito en esta cadena que conecta los manuscritos del Mar Muerto con los evangelios de Lucas y Mateo? Pues en realidad no, eso es lo que resulta inquietante. Porque los hijos de la luz, como se les llama incluso en los manuscritos, parecen explicar por qué los escondieron. Es difícil creer que 200 años después hayan sido encontrados, antes de convertirse en una fuente de inspiración para el cristianismo y luego ser ocultados de nuevo después. En los textos también se afirma que los manuscritos son valiosos y deben conservarse y transmitirse a futuras generaciones. Eso ya se hizo, de alguna manera, ya que hablan de temas presentes en la Biblia. Pero entonces, si había que transmitirlos, ¿por qué los ocultaron? Es posible que los autores de los manuscritos los hayan escondido para protegerlos en el momento en que buscaban refugiarse. Del ataque romano a Jerusalén y su región en 68, el problema es que la masacre fue tan grande que los hijos de la luz simplemente habrían muerto, ya sea enterrados en Jerusalén o en el cementerio de Qumrán. La presencia de versículos del libro de Josué es muy interesante, porque plantea preguntas sobre la legitimidad histórica de los textos bíblicos. Antes de que reuniéramos los evangelios en un solo texto, al que ahora llamamos la Biblia, todos los textos existían de forma independiente en rollos como los de Qumrán. Debido al recorrido de cada uno de ellos, algunos textos podían ser copiados más que otros. En los manuscritos de Qumrán se cuentan todas las copias que les mencioné un poco antes.
Solo existen 2 ejemplares del libro de Josué y ninguno del libro de Esther. ¿La Biblia se compuso de los libros y evangelios de los que teníamos más copias? ¿Qué ocurriría con el corpus final si algunos libros fueran sustituidos por otros? Hay que recordar que la Biblia y sus libros varían según religiones y cultos. Estas religiones y cultos eligieron integrar algunos libros en lugar de otros y colocarlos en diferentes órdenes, dentro de lo que se convertiría en la versión final de su Biblia. Estas decisiones se tomaron principalmente según lo que consideraban los líderes de la época, al inicio de nuestra era, sobre la utilidad de integrar tal o cual libro, o el orden en que deberían organizarse para que cada uno tuviera el máximo impacto posible. Por eso no se encuentra en ningún lado el libro de Enoc, por ejemplo, salvo en una sola Biblia oficial. Verán, hablaremos de eso un poco más adelante en el video. Otro hecho sumamente interesante sobre el libro de Isaías, del que hablamos justo antes. No nos interesa su presencia o ubicación dentro de las diferentes Biblias, sino el mensaje que transmite. De hecho, en el rollo de Isaías encontrado en Qumrán, hay anotaciones que indican cuáles son las vocales que deben añadirse a las consonantes del hebreo. Al cambiar algunas vocales, las palabras hebreas pueden pasar de verbo a sustantivo y alterar completamente su significado. Y lo más sorprendente de todo esto es que las anotaciones manuscritas de Qumrán a veces llevan a significados diferentes de los que dan las anotaciones. De los masoretas. Los masoretas eran personas encargadas de la transmisión fiel de la forma textual de la Biblia hebrea, principalmente matices de pronunciación y vocalización. En una época en la que los idiomas en los que se había redactado la Biblia se habían convertido en lenguas muertas. Entonces, la composición o la comprensión de la Biblia no es algo fijo, inmutable y necesariamente fiel a todo lo que siempre se ha escrito. Pasa igual con el texto Orden de los Salmos. En la versión de Qumrán del libro de los Salmos, faltan los Salmos 32 y 34. Estas ausencias se repiten en casi todos los rollos hallados a finales de los años 40. Al inicio de nuestra era, la lista y el orden de los Salmos no estaban definidos. También aplica lo contrario. Algunos manuscritos de Qumrán incluyen salmos que no aparecen en la Biblia que conocemos. Ese es el caso, por ejemplo, del libro de Tobit, escrito en arameo en los manuscritos del Mar Muerto. En esa época en Israel, el arameo no era idioma oficial. Entonces, ¿por qué se usó para escribir algunos pasajes, como en la primera versión? ¿Quizás la versión original del libro de Enoc? En este sentido, hay que saber que el libro de Enoc no es en absoluto una fantasía esotérica. Simplemente resulta que no fue integrado en ninguna Biblia conocida, salvo en la Biblia etíope, que es la Biblia más completa, si se puede decir, con 80 libros. Si existen extractos del libro de Enoc escritos en griego, hasta ahora solo en etíope se podía encontrar su única existencia completa. Gracias a los manuscritos del Mar Muerto, contamos con la versión más antigua del libro de Enoc en arameo. Agárrense bien, en 12 ejemplares una buena cantidad de texto. Cuando uno sabe que el libro de Enoc tiene casi el mismo tamaño que el de Isaías y sus 7 metros de largo. El libro de Enoc, ese texto apócrifo, es decir, ese texto oculto, permite levantar el velo sobre extractos que permanecían un poco oscuros. Para algunos, los gigantes del libro de Enoc prueban que hubo gigantes en la tierra. Creo que hay que calmar un poco esos ánimos, porque los gigantes del libro de Enoc son decididamente simbólicos. Por su tamaño, son 3000 codos, o sea, 1.5 kilómetros de alto. Aún más increíble, algunos salmos no se conocían en hebreo, sino solo en griego, el idioma de Occidente. Estos manuscritos constituyen, para algunos pasajes escritos en hebreo, la única versión hebrea conocida. Si los autores de los textos son el origen de las huellas bíblicas más antiguas que se conocen, algunos expresan cierta incertidumbre sobre estos autores. En efecto, los rollos fueron encontrados exclusivamente en las cuevas y nunca en el sitio arqueológico de Qumrán. Pero estas personas olvidan la masacre que los hijos de la luz intentaban evitar. Es una hipótesis lógica y verosímil, pero no puede verificarse por completo, lo que hace que el tema sea apasionante. Si la arqueología, la historia y la antropología han podido dar pistas sobre la vida y la cronología de la ocupación de Qumrán y su región, no deja de ser cierto que nadie puede decir con certeza quiénes eran los escribas que produjeron estos 900 rollos, y sobre todo, de dónde sacaban esos conocimientos, siendo que pertenecían a un movimiento aislado del mundo. Pero si los esenios realmente son el origen de estos textos, ¿cómo es que nunca fueron mencionados en la Biblia? Quizá responda a esa pregunta tras más investigaciones en otro video. En mi opinión, esto refleja la profundidad de los misterios que aún rodean el origen de los manuscritos de Qumrán
y la historia de los textos bíblicos. A pesar de estos misterios, es indiscutible que los manuscritos del Mar Muerto constituyen uno de los mayores tesoros de toda nuestra historia. Los manuscritos del Mar Muerto constituyen uno de los mayores tesoros de toda nuestra historia.